Buenas noches. Ah, Hoy día es viernes, junio 28 del 2019. Tengo las 6 de la tarde con 59 minutos. Vamos entonces a empezar nuestra reunión de pláticas y vamos a estudiar hoy el capítulo 18 de la Confesión de Fe de Escocia y vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu paz y tu amor sea con nosotros, Señor, en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar el título de este capítulo 18. Es un tema muy importante. Un tema muy importante que tiene que ver con lo que tiene que ver la iglesia y se llama las marcas para discernir la verdadera iglesia de la falsa y quién será el juez de la doctrina. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque los que no son reformados y los que están iniciando en la fe reformada no tienen una idea clara de lo que los reformadores enseñaron en cuanto a las marcas de la iglesia. Ahora, el mismo título, marcas de la iglesia, para muchos que no son reformados es raro, es algo ajeno, es algo que no se entiende. Pero vamos a hablar hoy, esta hora, sobre eso y espero que tomen nota, espero que presten atención, porque es la doctrina central de la reforma original, de la doctrina reformada en cuanto a qué o cuáles son las marcas de una verdadera iglesia. Recuerde, a los amigos que no son reformados, si me están mirando, aquí se enseña la doctrina presbiteriana reformada histórica. Vuelvo a repetir por segunda vez. Enseñamos la doctrina reformada presbiteriana histórica. No somos evangélicos, no somos bautistas particulares, no somos pentecostales y ninguna otra denominación o secta. Se enseña la doctrina reformada presbiteriana histórica. Digo esto porque para muchos que son nuevos en esto, no entienden. Entonces, si usted está en mi grupo, si usted está en mi página, es porque está interesado. Entonces, mi interés es que usted entienda. Por eso está aquí mirando. Si no le interesa, bueno, usted de una forma amable se puede salir. Pero si le interesa, porque está en mi página, entonces porque quiere aprender. O si ya sabe, quiere profundizar. Es muy importante esto porque usted va a ver en muchas partes, especialmente en Facebook, personas que se hacen llamar reformados presbiterianos y no lo son, porque no enseñan, especialmente en Latinoamérica, donde hay una gran, diríamos, ignorancia. Muchos se llaman presbiterianos reformados, pero no enseñan la doctrina original. Entonces vamos a ir a los documentos originales y un documento que estamos estudiando hoy es la Confesión de Fe de Escocia, escrita en 1560 por John Knox y sus asociados a petición del Parlamento escocés. Escocia ha sido la primera nación la última nación donde entró la fe reformada, pero la primera nación donde se aplicó la fe reformada, inclusive desde el gobierno. Y el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con las marcas de la verdadera iglesia de Jesucristo. Así que el título es, como puse, las marcas para discernir la verdadera iglesia. Es mucho tema para hoy y lo voy a hacer de una manera calmada porque es mucha información. Este es uno de los puntos de toda, creo, la confesión que se tiene que entender. Así que, a ver, quiero ver cómo lo puedo dividir porque hay mucha información. Voy a ir por partes. Ok, a ver, voy a empezar. Ok, voy a dividirlo en esta primera parte. Y a medida que lo vamos
que lo voy poniendo, lo vamos a estudiar. Ok, ahí está. Este capítulo es largo comparado con otros, así que este es el primer párrafo que yo lo he dividido, lo vamos a leer y lo voy a explicar. Dice, debido a que Satanás desde el principio ha trabajado para cubrir su pestilente sinagoga con el título de la Kirk de Dios. Ahora, ¿qué es Kirk? Recuerde que esto fue escrito en Escocia. En Escocia la palabra iglesia se llama Kirk, así como está, K-I-R, que se pronuncia Kirk. Entonces, Kirk es la iglesia, ¿no? Así que lo sustituyen por iglesia. Entonces, dice pestilente sinagoga con el título de la iglesia de Dios. Y ha inflamado los corazones de crueles asesinos para perseguir, molestar y hostigar a la verdadera Kirk, o sea, iglesia, y sus miembros. Ahora, bien interesante esa parte, porque Juan nos vivió en el siglo XVI, 1560, final, el último cuarto del siglo XVI. ¿Quiénes estaban persiguiendo a los reformados? Bueno, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba persiguiendo a los reformados y a través también del rey de Inglaterra, que era católico fanático. Entonces, cuando dice ahí, ¿no? Debido a que Satanás desde el principio ha trabajado para cubrir su pestilente sinagoga, está hablando de la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? Está hablando de la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana desde el principio persiguió a los reformados, a los que no eran de la fe cristiana, o católica, perdón, a los que eran de la fe católica, papista, hay que hacer esa diferencia. Entonces a eso está refiriendo. Dice, ha trabajado para cubrir su pestilente sinagoga, lo llama sinagoga la Iglesia de Roma. Entonces, con el título de Iglesia de Dios, claro, la Iglesia de Roma hasta ahora se titula Iglesia de Dios. Y ha inflamado los corazones de crueles asesinos. Esos crueles asesinos son personas que el catolicismo usó para perseguir, y lo usó de varias formas, la Santa Inquisición, los jesuitas, los parlamentos, los reyes, el ejército inclusive, para perseguir a los protestantes. Y dice, para perseguir, molestar, hostigar a la verdadera iglesia de Dios. Ahora, ¿cuál es la verdadera iglesia de Dios que está refiriéndose Juan Knox? Juan Knox se está refiriendo a la iglesia no católica romana, sino a la iglesia basada en los principios de la Reforma. A eso se está refiriendo y vamos a ver por qué. Ahora, y dice, y sus miembros, así como Caín hizo a Abel. Mire, pone como ejemplo cuando Caín mató a Abel. Ahora, bien interesante porque los reformados siempre creyeron, eso tiene que escribirlo, tiene que tener en mente, los reformados siempre creyeron que siempre existió la iglesia desde la creación hasta el final. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque iglesia es la transliteración de la palabra griega eclesía. Eclesía significa llamados de afuera. Quiere decir que es el grupo que forma una asamblea. Entonces, en el griego, la palabra asamblea se llama eclesía. Eclesía se translitera, una transliteración al español de iglesia. Iglesia no es realmente español, es una transliteración del griego. ¿Pero qué significa eclesía? Eclesía viene a ser la traducción del hebreo kohel, que significa asamblea. Entonces, si nosotros sustituimos la palabra eclesía y la palabra iglesia por asamblea, vamos a ver que estamos hablando de la asamblea de Dios. Entonces, la asamblea de Dios en el Antiguo Testamento era Israel. Entonces, Dios siempre tuvo un grupo, Dios siempre tuvo una asamblea, desde el principio de la creación hasta ahora. Dios no tuvo dos pueblos, Dios siempre tuvo un pueblo. Al principio del Antiguo Pacto era el pueblo nacional de Israel, pero luego el pueblo nacional de Israel se expande a un pueblo universal que incluye a los gentiles, que somos nosotros, injertados a través de la fe en Jesucristo. Entonces, la asamblea nacional que era antes, ahora se convierte en la asamblea universal. Asamblea universal se puede traducir asamblea iglesia universal católica, la iglesia católica. Entonces, el término iglesia católica no está mal, sino es simplemente cuando se asocia con el término papista.
del papado. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal, y no hablo de la secta Iglesia Universal, de Dios Universal, es una secta. Estamos hablando del punto de vista bíblico. Dios siempre tuvo un pueblo. Ese pueblo es la asamblea, el pueblo de Dios en Jesucristo. Por eso que inclusive en el antiguo pacto la gente se salvaba por Jesucristo. Nadie se salvó por las obras. Entonces, esto tiene en mente los reformados cuando dice la verdadera iglesia, como Caín y Abel. Abel, la iglesia ya estaba ahí. Abel fue perseguido por Caín, lo mató. Luego Ismael a Isaac, Esaú Jacob, todo el sacerdocio de los judíos. Cristo Jesús mismo y sus apóstoles después de él. Ahora, ahí hay 4 números. Esos 4 números son textos bíblicos. Vamos a ver esos textos bíblicos a qué se refieren. Bueno, primeramente vamos a abrir la Biblia en Génesis 4:8. Si alguien tiene las escrituras, entonces puede poner Génesis 4:8. Vamos a ver. Que estoy aquí con el milagro de la internet. El internet me da a mí la capacidad de poder ver todas las versiones en español, no solamente Reina Valera. Entonces, Génesis, dijimos, el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice 4:8? Son textos de referencia. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando en ellos al campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, de acuerdo a los reformados, entonces Abel pertenecía a la asamblea de Dios, al pueblo de Dios, a lo que se conoce hoy como iglesia de Dios. ¿Ok? Israel en la antigüedad era la iglesia de Dios, porque iglesia significa asamblea. Y la asamblea en hebreo es kohel, que se traduce en griego eclesia y que se transliteriza en español como iglesia. Así que no existe tal división entre iglesia e Israel. Es lo mismo. Es lo mismo. Claro, en inglés es church y en Escocia, en escocés, es kirk, iglesia. Pero ya sabe, ahora cuando ustedes vean kirk, entonces dirán, ¿qué significa? Iglesia. Iglesia. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Hay otro texto también, está en Génesis 21:9. ¿Qué dice Génesis 21:9? Génesis 21:9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, el hijo de la egipta o egipcia, Agar, que le dio a Abraham, se burlaba del hijo de Sara, que era Isaac. Entonces, otra vez vemos, Isaac pertenecía a la iglesia de Dios. Otro texto está Génesis 27:41. Génesis 27:41. ¿Qué dice Génesis 27:41? Dice, y aborreció Esaú a Jacob. Mira, ahí está, ¿ve? Jacob simboliza pueblo de Dios. Por la bendición con que su padre le había bendecido, dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Mírele, qué malo fue Esaú. Dice, yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces vemos ahí lo que exactamente la persecución contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son los elegidos de Dios. Jacob era parte del pueblo de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos ahí Mateo 23:34. Libro de Mateo 23:34. Mateo 23:34. ¿Qué dice? A ver, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad. Claro, y esto, ¿qué capítulo es? El 23. Ok, muy bien. Entonces aquí vemos a Jesús cuando Jesús, en Mateo 23, un buen capítulo,
Jesús hace su presentación legal ante el Padre acerca del juicio que va a venir a Israel por rechazar a Jesús. Y Jesús le dice a los fariseos que ellos van a perseguir, ¿no? Ellos van a perseguir a los profetas, sabios y escribas, y algunos van a matar y crucificarán, y a otros azotaréis. Eso es la tribulación y se cumple, y lo podemos ver en el libro de los Hechos. Ese versículo se cumple en todo el libro de los Hechos. Lo vemos cuando persiguen a Pablo, persiguen a los apóstoles, y después. Entonces, eso es parte del juicio que Dios trae, que Jesús trae al Padre, para que venga el juicio sobre la destrucción de Jerusalén, que se narra en el capítulo 24 de Mateo y que se cumple en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, se cumple el juicio sobre Jerusalén, porque ellos rechazaron a Jesús como el Mesías. Entonces usted tiene que tener en cuenta todo eso. Entonces ahí se cumple. ¿Qué otro texto hay? Hay otro texto, déjeme ver. Juan 15, 18, 20. Juan 15, 18, 20. El Evangelio de Juan, capítulo 15, 18 y 20. Dice así la bendita palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, Jesús está hablando a los discípulos, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, mire la línea. Primero aborrecen a Jesús, luego a los discípulos. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro, los discípulos no son del mundo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. O sea, la doctrina de la elección. Fíjese, la doctrina de la elección. Por eso el mundo los aborrece. Claro, Jesús está haciendo una relación clara entre los que son del mundo y aquellos que no son. Los que no son del mundo son los que Dios los escoge en Jesucristo. Entonces el mundo aborrece lo que no pertenece a él o no pertenece al mundo, porque ellos son escogidos por Jesús. Y es algo, no es que es optativo, ¿no? No es, o sea, quiere decir que uno no puede ser cristiano y evitar la persecución. Uno no puede ser cristiano y llevarse bien con el mundo. Claro, no estoy diciendo que hay que pelear con el mundo, bueno, pelear en el sentido espiritual por la fe, pero no llevarse mal con ellos. Pero si ellos nos ven mal y nos persiguen por nuestra fe en Jesucristo, es natural, es la evidencia natural. Jesús mismo le dijo, si a él le persiguieron, a ustedes también lo perseguirán. Porque ustedes no son del mundo. Yo los elegí a ustedes no son del mundo. O sea, estamos viendo ahí algo muy claro en cuanto a las escrituras. Y dice, acordaos de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Claro, el siervo somos nosotros, el Señor es Jesús. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Lógico. O sea, no hay ese plan de algunos cristianos que digan, bueno, yo voy a ser cristiano hasta la muerte, pero voy a evitar que me persigan. Voy a ser bueno con todos. Voy a ser tan amable y amoroso que nadie me va a perseguir. No, ese es un mito. Esa es mentira. El cristiano tiene que sufrir persecución. Tiene, de alguna forma, burlas, ¿no? Hoy en día, en las partes de Corea del Norte, China, los cristianos están siendo torturados a muerte, porque en los países musulmanes también están que masacran a los cristianos en naciones musulmanas, en el Asia, en el Medio Oriente, en África, en Nigeria, ¿no? Solamente por ser cristiano lo asesinan y no discriminan edad y no discriminan sexo. Entonces, esos cristianos, en este momento que yo estoy hablando, están siendo perseguidos por ser cristianos, porque según Jesús es el resultado normal cuando uno es cristiano. Nosotros en Latinoamérica no sufrimos esa clase de persecución, tal vez es una persecución más ideológica,
Pero ¿qué si sucede se desata una persecución física en donde arrastran, cierran iglesias, queman y golpean a cristianos? ¿Usted qué haría? Usted se escondería y diría, bueno, no soy cristiano, conmigo no se metan. Porque no es nuevo, eso ya pasó en los primeros siglos. La historia de la iglesia cristiana muestra que cuando el Imperio Romano perseguía a cristianos, muchos cristianos renunciaban a la fe, se escondían. Y cuando pasó la persecución, ellos salían, ¿y qué cosa pasaba? Los obispos, cuando veían estos hermanos que se habían escondido, ya no los aceptaban en la iglesia, los expulsaban. ¿Por qué? Porque ellos negaron a Jesús en el momento de la prueba. Fíjese, y eso es así. Bueno, vamos a seguir porque hay mucho, mucho que cubrir. ¿Qué más? Voy a omitir algunos textos porque hay mucho que leer. Luego sigue la parte de la confesión. Voy a poner ahora esta parte, seguro muchos han escrito y ya está muy arriba para que lo vean. Ok. Ahí lo puse. Muy bien. Ok, leamos entonces. Es una de las cosas más necesarias para discernir la verdadera iglesia de la sucia sinagoga por medio de marcas claras y perfectas. O sea, a cómo distinguir la iglesia verdadera de la sinagoga sucia. Knox llama a la iglesia de Roma y cualquier secta falsa sinagoga sucia. Por medio de marcas claras y perfectas. No sea que, siendo engañados, recibamos y abracemos a nuestra propia condena la una por la otra. O sea, lo que está diciendo es, si no conocemos las marcas de la verdadera iglesia, entonces vamos a caer en una falsa iglesia. Es lo que está diciendo. Las marcas, las señales y las evidencias aseguradas por las cuales se conoce a la esposa inmaculada de Cristo. Inmaculada significa sin mancha. La iglesia verdadera es una novia inmaculada. La iglesia verdadera, el pueblo de Dios, la asamblea de Dios, no tiene mancha. La verdadera, escuche bien. ¿Ok? Y dice, dice, se conoce la Inmaculada de Cristo Jesús, se diferencia de esta horrible ramera. O sea, las iglesias falsas, incluyendo la Iglesia Católica Romana, que en ese tiempo, bueno, sigue hasta ahora, pero era la predominante, más las sectas falsas, John Knox los llama rameras, ramera, prostituta. ¿Por qué? Porque no son puras, porque se mezclan con los reyes del mundo para hacer inmundicia. Son iglesias falsas en el aspecto espiritual, claro. Ahora, si queremos hacer una aplicación ahora, bueno, vemos de que la Iglesia Católica Romana, no es la única, pero la Iglesia Católica Romana, pues está lleno de inmoralidad sexual y pedofilia, pero no es la única. Yo había puesto también a grupos inclusive que no son católicos, como convenciones bautistas, y esto es lo que muchos se enojan conmigo, porque dicen, pero ¿por qué ataca el bautismo? No, yo no ataco a la iglesia bautista o a cualquier grupo evangélico, pero hay que señalar, y eso todos lo saben, más de 2000 pastores bautistas, y está ahí, en todas partes en Estados Unidos, lo saben. Por años han abusado sexualmente de sus feligreses. Cantidad. Y es algo que hay que decirlo. Entonces, vemos ahí que una iglesia de Dios es inmaculada. Y usted tiene que tener cuidado, porque dentro del evangelicalismo llaman iglesia a su denominación. La iglesia de Cristo es una iglesia universal. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Tenemos que entender y ser claros en eso. ¿Cuáles son las marcas de la iglesia entonces? Mire, número 1. Dice aquí, bueno, la iglesia maligna, afirmamos que no son ni la antigüedad, ni el título usurpado, ni la descendencia lineal, ni un lugar designado, ni la multitud de hombres que aprueban un error. Lo que está diciendo ahí prácticamente es que la iglesia de Cristo no necesariamente es una iglesia antigua,
porque la Iglesia Católica Romana es antigua, pero está hablando del papado. No necesariamente es de un título usurpado. ¿Cuál es el título? El papado. Se usurpó ese título. Ni la descendencia lineal. ¿Cuál es descendencia lineal? El papado, ¿no? El papado dice que hay una sucesión apostólica, dice. ¿No? Ni un lugar designado. Roma, tampoco. O sea, John no se está atacando a la Iglesia Católica Romana, pero si estuviera vivo estaría atacando también a muchos grupos evangélicos, neocarismáticos, dentro del evangelicalismo. Porque hoy el problema del evangelicalismo, inclusive de la Convención Bautista, es que se ha infiltrado la agenda LGBT, LGTBQ, o sea, lesbian, gay, transexual, bisexual y queer. Queer es una palabra en inglés que significa raro, que se insultaba a los homosexuales, pero que ahora ellos lo toman como algo orgulloso de ellos. ¿Ok? Y es más, algunos tienen otras siglas más. Entonces, eso es lo que están tratando de decir. Ahora, vamos a pasar a cuáles son esas marcas. Y esto es muy importante. Ok. Aquí viene la segunda parte. Y esto lo voy a poner ahí. Hay textos bíblicos, cuando lea, como el tema es amplio, voy a leer solamente un texto para dar lugar a todo lo que tiene que ver. Luego, cuando ponga ya el escrito, entonces van a ver. Dice, por lo tanto, dice, las marcas, y eso lo pueden escribir, bueno, ahí está, y si no lo quieren escribir de todas maneras está ahí, pero es muy importante. Dice, por lo tanto, las marcas de la verdadera iglesia de Dios, creemos, eso es desde el punto de vista reformado original, creemos, ¿no? Confesamos y reconocemos, aquí está, primero, recuerden, esto es importantísimo, los reformados, los que siguen la fe reformada, tienen que saber esto, los amigos que están mirando, bueno, también pueden aprender, pero esto es lo que se enseña. Primero, la verdadera predicación de la palabra de Dios, en la cual Dios se ha revelado a nosotros, como los escritos de los profetas y apóstoles predicaron. Número uno, déjeme hablar un poco de eso. La primera marca de la verdadera iglesia es la verdadera predicación. No dice la predicación, dice la verdadera predicación. Y eso es algo que se enseña, es parte de la teología reformada, la eclesiología, viene a ser la predicación verdadera de la palabra de Dios, en la cual Dios se ha revelado a nosotros como los escritos de los profetas y apóstoles. Y es muy importante que ustedes sepan esto. ¿Por qué? Porque si usted se llama cristiano, pero usted no sabe absolutamente ni dónde está un pepino, y solamente va a la iglesia porque bueno, pues me dicen que venga, y yo me gusta ese corito que canta el líder, me gusta, por eso voy, nada más, por eso voy. Está perdiendo su tiempo. Mejor quédese en casa. Un cristiano serio que toma en seriedad su fe y su fe en Cristo, que no anda payaseando ni jugando, ni viendo deportes gritando gol cuando no tiene que hacerlo. Entonces va a tomar en serio su fe cristiana, porque quiere crecer en el conocimiento de la verdad. La primera marca de la iglesia es la predicación verdadera, fiel a las escrituras, que están reveladas en el Antiguo y Nuevo Testamento por los santos profetas y los apóstoles que Dios escogió en Jesucristo. Esa es la primera marca. Porque si no se fundamenta la fe en la palabra de Dios, entonces estamos perdiendo, yo pierdo mi tiempo con ustedes pierden su tiempo mirándome y mejor vamos a jugar boliche. Pero si usted realmente está tomando en serio y no juega, porque ya no somos niños para estar jugando, está tomando en serio lo que significa ser cristiano, porque tiene que, es una obligación, hermano. No es que, bueno, lo voy a hacer después. No, es una obligación, es un deber tomar en serio la fe cristiana. Es un deber que usted estudie la Biblia. No leer la Biblia
Cuando, voy a leer la Biblia, a ver, ya leí, voy a leer el próximo mes el otro párrafo. Todos los días en la mañana. Mucha gente no sé si me toma en serio cuando digo no desayuno, no Biblia. Cuando, por la gracia de Dios, conocí el Evangelio, tomé tan en serio, y eso es verdad. Bueno, mi madre está en el cielo, no está, pero lo preguntaría. Me levantaba temprano y decía, ¿está el desayuno? Yo decía, sí, un momento. Y antes de desayuno, me ponía a leer la Biblia. Y me decía, ya se está enfriando el desayuno, yo me decía. Ya. Claro, porque yo me propuse en mi cabeza, aquí en mi mente, no desayunar hasta que haga mi desayuno espiritual. Ahora, eso se lo dejo a usted si usted lo quiere hacer o no. Yo no vivo con usted, pero yo sé que es cristiano. Bueno, usted dice que es cristiano. No creo que fue lo que hice, más bien fue devoción. Porque si usted es cristiano y usted critica a la Iglesia Católica Romana, los católicos no saben absolutamente dónde están parados, pues usted hace lo mismo que ellos. Antes de leer, antes de levantarse, tenga su Biblia en la mano, se levanta, agarra, a ver, salmo, lea un salmo, haga oración. Ya su alma comió, inmediatamente, ahora quiero un buen desayuno en el nombre de Cristo porque mi alma está gozosa. Es la verdad. Se requiere disciplina, es la verdad. No hay otra forma fácil. No es como, ok, voy a tomarme una píldora bíblica y ya sé la Biblia. No existe eso. Nunca va a existir eso. Se tiene que leer, se tiene que estudiar. Y eso requiere disciplina. Algo que no existe en la iglesia evangélica, no existe disciplina. Cada uno hace lo que le da la gana. Es la verdad. Yo lo veo aquí. Bueno, como el hermano está en vivo, bueno, yo voy a entrar 10 minutos después. No, yo digo a las 7, pero entran a las 7:15, 7:10, 7:20 o entran un minuto después que termino. Para mí, y se los voy a decir directo, es falta de respeto a mí y falta de respeto a los que están ahí y falta de respeto a usted misma. Porque si queremos ser realmente demostrar respeto, se empieza con la puntualidad. Es la verdad. En iglesias yo veía, empezaba la reunión a las 9 de la mañana, entraban a las 9:30. Y decía al pastor, pastor, ¿qué hora les dijo a ustedes que entran? A las 9. No, porque entran a las 9:25, 9:30. Qué raro. Y se anunciaba. Pero siempre llegaban tarde. No, absolutamente no se tolera que si se dice a una hora, usted venga 10 minutos después. Aprenda a ser disciplinado, disciplinada, responsable en sus asuntos con Dios. Nada más. No hay excusa. Realmente no hay excusa. Así que esto se los digo como una exhortación al Señor, porque es una vergüenza que entre los evangélicos haya un desorden e indisciplina total. Un católico es más disciplinado porque sabe que tiene que ir a la misa a tal lugar a recibir su hostia. Pero el evangélico no. Pero para ver el partido de Argentina contra Brasil, Chile, Ecuador o México, ahí están tempranito, 10 minutos antes o media hora antes. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Para mí es una vergüenza. Y no estoy bromeando, hermanos. Disculpen si me salí del tema, pero es que es algo tan importante en nuestra fe cristiana que no podemos bajo ningún pretexto, y se lo digo así, jugarlo, tomarlo como si fuera cualquier cosa. No, yo no lo tomo así, por eso estoy aquí. Porque para mí es tan importante que ustedes conozcan la fe cristiana, porque Jesús y lo dice, el apóstol Pablo dice, tenemos que crecer en conocimiento y gracia. Si usted no es responsable, dígame la verdad, hermano. Dígame aquí la verdad. ¿Cómo va a crecer en conocimiento y gracia? Dígame, hermano. Yo tengo un plan sin estudiar la Biblia que puedo crecer. Dígame, porque yo no lo sé. Para mí, lo que yo sé,
Se crece en conocimiento cuando se estudia la palabra. No hay otra. Que yo sepa, yo no sé. Pero si usted sabe, dígamelo. Porque es importante que tomamos en serio nuestra fe cristiana. Y estoy hablando a usted porque su crecimiento espiritual usted no lo puede tomar de una forma liviana. ¿Tiene un hijo? Imagínese que su hijo a los 5 años no pueda caminar. Usted no le va a decir, bueno, ya va a caminar, ya va a llegar el tiempo que camine. No. Si para el año el niño no camina, usted inmediatamente tiene que llevar al médico. Porque hay algo malo en el niño que no camina. Si al año el niño no puede pronunciar palabras, no va a decir, bueno, ya va a hablar cuando tenga unos 40 años. No. Inmediatamente al doctor para ver qué es lo que pasa, por qué mi hijo no camina, por qué mi hijo no habla. Es igual con la vida cristiana. Si usted tiene 10 años de cristiano y no sabe a veces dónde está un libro de la Biblia, hermano, no sé qué decir. Pero es la verdad. O sea, estoy señalando algo que es verídico, porque lo he visto en muchas congregaciones. Y yo no sé hasta qué punto los hermanos toman en serio su fe. O no lo toman en serio su fe. Entonces, volviendo al punto de la verdad de iglesia, la predicación de la palabra es fundamental para conocer lo que es la primera marca. ¿Cuál es la segunda marca de la iglesia verdadera? En segundo lugar, la administración correcta de los sacramentos de Cristo Jesús, que debe anexarse a la palabra y promesa de Dios para sellar y confirmar lo mismo en nuestros corazones. ¿A qué significa eso? Bueno, primeramente los sacramentos. Eso es algo que en el grupo evangélico, el movimiento evangélico anticatólico, no conocen, no saben. Creen que la palabra sacramento es católico romano. No, no lo es. ¿Por qué se dice sacramento? ¿O qué son los sacramentos? Hay 2 sacramentos en la iglesia reformada. El bautismo y la cena del Señor. ¿Por qué se llama sacramento? Porque en el bautismo y en la cena del Señor se imparte gracia. Se imparte gracia. Lo vuelvo a repetir, se imparte gracia por la fe. Cuando uno se reúne como iglesia para partir el pan y el vino, espiritualmente uno está alimentando el espíritu por la fe de la carne y la sangre de Jesús. No es solamente un recordatorio, como dicen los amigos evangélicos. Oh, es un recordatorio. Es un sacramento, es un medio de gracia. Es un medio de gracia. Cuando uno comparte la Santa Cena, el pan está alimentando el espíritu. Está recibiendo gracia. Cuando toma de la copa, también espiritualmente. Es un sacramento. El segundo sacramento es el bautismo. El bautismo entonces base a la promesa que Dios le dio a Abraham. En tu descendencia, que es Cristo la descendencia, serán benditas tú y tus hijos. Y los hijos de tus hijos, o sea, tus nietos. Y los hijos de los hijos de los hijos, o sea, va de generación en generación. Esa promesa abrámica se cumple en Cristo. Y cuando una persona adulta cree en Cristo, inmediatamente tiene que bautizarse como sello y señal trato con Dios. Como dice la promesa abrámica, y serán benditas en ti tus hijos y tus hijos. Si esa persona tiene familia e hijos, los hijos también son partícipes de la gracia del bautismo y son bautizados. Eso es lo que no se entiende entre grupos evangélicos, porque creen que el bautismo de niños es católico romano. No es católico romano, ni tampoco se hace para la salvación. Se basa en la promesa en donde dice específicamente que se dio a Abraham, se cumple en Cristo. Ya no hay que circuncidarse porque la circuncisión era del corazón. Pero ahora en Cristo, ya que no hay varón ni diferencia de hembra y varón, entonces una vez
que el Padre recibe a Jesús, cree en Jesucristo, él y su casa son salvos. Entonces, el sello del pacto es el bautismo. En el tiempo de Pablo, estaba la esposa, se bautizaba. Estaban los hijos, se bautizaban. Estaban los esclavos, el esclavo mayor, el papá esclavo, creía en Cristo, se bautizaba y todos los de su casa se bautizaban. Entonces, la idea de que, no, primero se tiene que creer y después bautizarse, es cierto en los adultos. Es cierto en los adultos. Déjeme repetir otra vez. Es cierto en los adultos. La objeción, bueno, pero los niños no se tienen que arrepentir, no se tienen que bautizar. Falso. Porque la promesa abrámica sigue vigente hoy en Jesucristo. Y cuando un padre cree en Jesús y se bautiza, serás bendita tú, tus hijos, tus hijos, tus hijos, los hijos vienen. Y por virtud de mi fe, basado en la promesa abrámica, el niño es bautizado, no para salvación, porque es para salvación, bautismo salva, pero para confirmar que es el pacto. Y aquí está la cosa. Desde el punto de vista bíblico, inclusive desde el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, en todos los escritos de la Biblia, se enseña que dentro de la casa se enseña el catecismo. Catequizar significa enseñar las escrituras. Si menciono católico romano como mucho, oh, está hablando del catecismo. No, eso es ignorancia el que dice eso. Catequizar lo hizo inclusive Adán, Abraham, Isaac, Jacob. Todos catequizaron, o sea, enseñaron. Cuando Pablo le dice a Timoteo, porque has aprendido de tu madre y de tu abuela las sagradas escrituras desde pequeño. ¿Qué le está tratando de decir? Que la madre de Timoteo, que la abuela de Timoteo, en la casa le enseñaban el catecismo. O decía, ¿qué catecismo está hablando, hermano? Es que tú no entiendes la palabra catecismo. Cuando dice están enseñando el catecismo, están enseñándole la palabra en base a preguntas y respuestas. Leían toda la ley y le enseñaban a Timoteo, Timoteo, dime ahora los 10 mandamientos. Esa educación en la casa, esa educación en la casa, educación en la casa, grábeselo. Es fundamental para que los niños crezcan en el temor de Dios. ¿Y sabe cuál es el gran problema hoy en día con este movimiento demoníaco de los LGTBQ? Es que no se enseña en las iglesias o en los hogares evangélicos, porque no conocen. Es más, ni siquiera abren la Biblia para enseñar al pequeño. Creen que la escuela dominical lo hace. Bueno, yo llevé a mis hijas a la escuela dominical y no querían ir la segunda vez. Y yo decía, ¿pero por qué? Aquí están niños de tu tamaño, de tu edad, todos son iguales, chiquitos, están aprendiendo. Y no querían ir. Yo decidí un día ir a ver, ¿por qué no quieren ir mis hijas a la escuela dominical? Bueno, entendí por qué. Porque durante toda la escuela dominical, en una iglesia pentecostal que según ellos hablaban en lenguas, ponían las películas de Caperucita Roja y Pinocho. Cuando Pinocho y Caperucita Roja estaban ahí, ponían los tres puerquitos, que venía el lobo, soplaba la casa y se caía. Luego ponían a Mickey Mouse y Minnie Mouse, y luego a Tribilín, y luego a Pluto, y luego ya comenzaron a poner los picapiedras, todo. Y yo le dije al supuesto profesor de escuela dominical, le digo, oiga, ¿y en qué momento es el estudio bíblico? No, hermano, estos son niños. Ellos no entienden nada. Le ponemos a pintar una mariposita y luego le ponemos ahí, porque ¿cómo usted le va a predicar teología a un niño de 3, 5 años? Me dice, oh, ¿usted piensa así de los niños? Pues sí, mire. Qué lindo se ve, entretenidos mirando a Pinocho, cómo le crece la nariz. ¿Ok?
Muy bien. ¿Qué es lo que hice? Cortar la iglesia evangélica y agarrar una Biblia en mi casa, poner a mis hijas, que tenían 5 o 7 años, y les predicaba por 2 horas. 1, 2, 2 horas. Y les enseñaba griego. Si usted cree que su hijo es peor que un animalito que no entiende, ¿para qué tuvo hijos? ¿Para qué tuvo hijos? Si usted cree que un niño de 2 años, no, 2 años no entiende nada, ponle, a ver, ¿qué están dando? Cualquier otro programa de diversión, ponle, porque es chiquito de 2 años, no entiende nada. Yo no sé, ¿para qué tiene un hijo si cree que un hijo de 1 año es bruto, que por gusto tiene un cerebro, que hasta un perro de meses entiende más que él? Si usted cree eso de su niño, usted ya fracasó como padre. Se lo digo aquí directo, ya fracasó. A mi niña les enseñé la Biblia desde pequeñitas y no les enseñaba dándole clases de niños, les predicaba. Sí, 1 hora, 2 horas. Yo les decía, hoy se va a predicar, no les voy a dar papel y esto para que pinten maripositas, burritos o gatitos, no. Hoy ya se predica la palabra, sentados ustedes ahí y me van a escuchar. Y me escuchaban. Bueno, mis hijas están grandes ahora ya y me dicen, papá, gracias por predicarnos por 2 horas la Biblia cuando éramos pequeños. Si tan solo las iglesias en las casas y las casas tomaran en serio que ese niño tiene un cerebro que desde que nace saca, absorbe como una esponja todo. Para la edad de 5 años, créanme, ese niño va a tener temor de Dios. Pero la razón por la cual la doctrina LGTB demoníaca tiene tanto éxito es porque hijos de evangélicos no saben absolutamente nada. Sí, así, no saben nada. Solamente les enseñan canciones sin sentido, aplaudir y asaltar. Y no me digan, oh, pero la educación, la pedagogía. Yo estudié psicología, yo conozco eso. Son métodos humanistas que embrutecen al niño. La solución es fácil, pero no se hace. Que en los hogares los padres cristianos se sienten con sus hijos, con Biblia en mano, y les enseñan la Biblia. Dígame usted, se le pregunto a usted, usted que está ahí, si usted tiene otro método mejor que eso, escríbalo ahí. Porque no conozco, no existe, no hay otro sustituto a la enseñanza de la Biblia en los hogares. Si usted cree que su hijo es muy chiquito, no va a entender, hasta que tenga 20 años, usted ya lo perdió a su hijo. O que tenga unos 15 años, porque en 15 ya entienden. Si para los 5 años usted no le enseñó la Biblia a su hijo, mire, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yo creo que, no quiero ser pesimista, pero está bien difícil que su hijo aprenda. Yo lo sé, yo lo he visto. Yo he trabajado en toda esa educación en la iglesia. Para los 5 años, el niño no recibió instrucción, es tarde. No quiero ser pesimista, pero va a requerir mucho más tiempo que usted le enseñe a su hijo. Y peor, si usted no quiere, pues ya, pues no, si los padres no quieren, entonces ¿qué se va a esperar de los niños?
Estoy hablando de cristianos, ¿eh? Si usted no está casado y dice, yo no todavía no estoy casado o casado, bueno, que está bien, pero si piensa tener hijos, piense eso. Pero si usted está casado y ya tiene hijos, pues yo no sé cómo son ellos, usted solamente sabe, pero requiere extra trabajo para eso. Si tan solo los hogares evangélicos cristianos tomaran conciencia de lo importante que es enseñar las escrituras en la casa, no en la escuela dominical, que van a estar mirando a Pinocho, sino en la casa, entonces tiene una generación perdida, hermano. Es una generación perdida. Eso es irrefutable. Tenemos una tarea gigante, gigante con los hijos. Si usted tiene miedo de tener hijos por eso, bueno, no los tenga. Pero el punto es, tenemos que aprender. La segunda marca de la iglesia es la correcta administración de los sacramentos, unido a la palabra, que viene a ser la administración de la Santa Cena, que alimentamos y recibimos gracias a nuestro Espíritu, y el bautismo, que también da gracia, para hacer que es como señal y sello del pacto en Jesucristo. 3. Dice, por último, la disciplina eclesiástica ministrada con rectitud, como lo prescribe la palabra de Dios, por medio de la cual el vicio es reprimido y la virtud alimentada. Tercera marca de la iglesia, la disciplina. ¿Quiénes disciplinan? En una iglesia formal son los ancianos de la iglesia o los presbíteros. Presbítero es una palabra griega que significa anciano. La iglesia local no tiene un pastor, tiene un grupo de ancianos ordenados, llamados para enseñar y alimentar el rebaño de Dios. Y ellos son los que ponen disciplina cuando es necesario, con rectitud, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Esto es algo que los reformadores enseñaron y es bíblico. ¿Se dan cuenta cómo la iglesia reformada al principio sea la predicación en los sacramentos, la administración correcta por ministros solamente de la cena del Señor y del bautismo? Nadie más tiene esa autoridad de hacerlo. Y al mismo tiempo, la administración de la disciplina con rectitud, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando es necesario. Entonces, una iglesia fuerte es así, una iglesia reformada, presbiteriana. Eso siempre y hasta ahora se enseña en las verdaderas iglesias del Señor. ¿Qué más? Y dice ahí, donde quiera que se vea estas marcas anteriores y en cualquier tiempo continúen, sea el número de personas muchas o pocas, allí sin duda alguna está la verdadera iglesia de Cristo, cuando están esas tres, quien según su promesa esté en medio de ellos. No es esa iglesia universal del que hemos hablado antes, o sea, la iglesia católica, sino iglesias particulares, locales, tales como los que estaban en Corinto, Galacia, Éfeso, y otros lugares en los que el ministerio fue plantado por Pablo y fueron nombrados las iglesias de... Vamos a decir la Biblia, hay un texto ahí en el número 8, Efesios 2:20. Abra su Biblia en Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, la doctrina, nuestra fe, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la piedra fundamental en donde se edifica la casa. Entonces, dentro de los apóstoles vienen a ser las enseñanzas
la doctrina realmente de que nosotros creemos, aumentar nuestra fe. Vamos a abrir la Biblia en otro texto, 1 Corintios 1:13. 1 Corintios 1:13. Primero Corintios 1:13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia Estefanes de los demás, no fuiste bautizado. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino el Evangelio, palabra para ganar la cruz de Cristo. Lo que está diciendo Pablo aquí, que el fundamento de la fe cristiana es la palabra de Dios. Fíjese que Pablo ni siquiera dice, es mi palabra, dice la palabra de Cristo, que él me envió a predicar. O sea, la autoridad de Pablo no era él, sino Cristo. ¿Me entiende? La autoridad de Pablo no era su propia palabra, sino Cristo. Otro pasaje, vamos a Mateo 18, 15 al 18. Mateo 18, 15 al 18. Miramos lo que dice ahí. Mateo 18, 15, 18 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil publicado. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso tiene que ver entonces cómo se puede prácticamente resolver conflictos entre hermanos de la iglesia. Es interesante porque este es el modelo que Jesús pone para tratar problemas, conflictos dentro de la iglesia local, en donde se hace que se reprenda al hermano para que se salga de ese error. Si el hermano oye, entonces se hace la unión. Entonces toma 2 o 3 para la palabra, y aún y si no sucede eso, entonces a la iglesia, quiere decir a la congregación local. Okay. Muy bien. Y bueno, yo creo que ya es hora. Hermano, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, hermanos? Si me pueden decir si me escuchan bien. Porque veo como que la señal se fue. Pero si me escuchan bien, háganmelo saber. Sí, muy bien. Ok. Bueno, de todas maneras, voy a terminar aquí porque falta la segunda parte del mismo capítulo. Es un capítulo amplio, como les dije, pero creo que se tocó lo principal, las 3 marcas de la iglesia: predicación fiel de la palabra, administración correcta de los sacramentos y la correcta aplicación de la disciplina de una forma justa y correcta por los ministros de la iglesia. Así que la segunda parte de este mismo capítulo lo vamos a continuar el próximo viernes. Así que terminamos ahora, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, eres un Dios grande, poderoso. Permite que lo que hayamos adquirido, estudiado, sea para nuestra edificación espiritual, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que la gracia, la paz sea con todos ustedes. Amén.